Bueno, nosotros continuamos y hablaremos de lo que sucedió anoche en Dilema, donde, bueno, pues tuvimos a una entrevistada, Adriana Salvatierra, representando al movimiento al socialismo, y había que poner algunas preguntas definitivamente sobre la mesa de lo que sucedió el año pasado, de algunas incongruencias que de pronto se llegaron a decir, pero las respuestas que se necesitaban. Y puntualmente se ha empezado hablando, Vania, acerca de ¿renunció al Senado? ¿No renunció al Senado? ¿Qué pasó ese momento? ¿Por qué ella no asumió el mando del país? Esa es una pregunta que muchos nos hicimos, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la respuesta que dio Adriana Salvatierra por primera vez? Lo hizo en público, lo hizo en la televisión, lo hizo en Bolivisión, en el Dilema. Veamos. Durante la segunda semana de noviembre, los medios de comunicación dieron a conocer la renuncia de Evo Morales y de las principales cabezas del movimiento al socialismo. Por tu parte, diste a conocer también tu renuncia de manera verbal. Nunca firmaste ninguna renuncia como presidente del Senado. Sin embargo, no insististe en pelear la presidencia que por sucesión constitucional te correspondía. La pregunta, ¿qué sucedió para que no tomaras el cargo que te correspondía como presidente de Bolivia? Opciones: A, no te dejaron ingresar en el Parlamento. B, fuiste amenazada por la oposición intercambiando tu puesto en la presidencia por la vida de Evo Morales. C, amenazaron quizás a toda tu familia. O la D, tu madre te pidió que no lo hagas y que te vayas del país. Mira, cuando ingresé al Parlamento, en realidad muchos pensaron que yo estaba yendo a reclamar la presidencia del Senado y por tanto la presidencia del país, y no fue así. Yo había dejado bastante claro desde el principio que yo evidentemente había renunciado a la sucesión constitucional, y en diferentes medios de comunicación además lo hice público. Por supuesto, eso no implicaba que yo había renunciado a el cargo electo de senadora. Entonces, cuando intento ingresar al Parlamento era precisamente para, junto a mi bancada, realizar un nuevo proceso de elección de la directiva de la Cámara de Senadores, que era el medio para realizar la sucesión constitucional de forma correcta. No necesariamente iba a recaer en mí. Entonces, ese en realidad fue el motivo. Yo en ningún momento planteé retomar la presidencia de la Cámara de Senadores o plantear retomar la presidencia del Estado para esto. Y por supuesto, uno de los motivos fueron las distintas amenazas que ocurrieron fundamentalmente a mi familia, a mis compañeros. Ustedes recordarán, en realidad, ese mismo día de la renuncia del presidente, vicepresidente, en la línea de sucesión estaba abajo mío Víctor Borda. A Víctor Borda le queman la casa, secuestran a su hermano, torturan a su familia, y por supuesto que eso implicaba directamente relación con mi familia. Mi casa había sido señalada, me enviaban, bueno, yo esto nunca lo he hablado con mi familia tampoco, a mí me enviaban videos de mi madre yendo a su trabajo porque ella es personal de salud, de mi domicilio, trasladándola a mi madre. Salen en medios de comunicación incluso que la casa, bueno, la oficina que en ese momento funcionaba como asesoría legal, donde realizábamos algunas reuniones, que era próxima a la casa de Carlos Romero, también fue tomada. Pensaron que ese era mi domicilio. Y el otro elemento que había sucedido es que precisamente el mismo día de la renuncia, y creo que le pasé al equipo incluso el video, policías de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen y policías de inteligencia fueron a esperarme al aeropuerto para ejecutar una orden de aprehensión cuando yo no tengo ni siquiera una infracción vehicular en mi contra como denuncia. Entonces fueron muchas cosas, entre esas por supuesto está el elemento familiar, creo que ha sido uno de los preponderantes, lo denuncié incluso en un medio de comunicación. La referencia era puntual acerca de la familia y claro, lo que sucedió con ella también lo explicaba el señor Víctor Borda y algunas otras personalidades que en ese momento también habían sufrido no solamente por el amedrentamiento a sus familias, a sus padres, a sus hermanos, sino también con la quema de sus casas. Polémico, sin duda alguna, lo que ha pasado anoche en el Dilema, pero tenemos más, Héctor. Ahora vamos a hablar acerca de los errores dentro del movimiento al socialismo. Ya algunos señalaron aquello. Una repostulación de Evo Morales.
Adriana Salvatierra, en esta entrevista en El Dilema, no solamente se ha referido a si fue correcto o no que Evo Morales y Álvaro García Linera se presenten nuevamente para las elecciones, sino también quizás algunas discrepancias que existen dentro del Partido Azul con respecto a si Mario Cronenbol debió no haber sido candidato para gobernador y qué pasa con el señor Pedro García. También se le han preguntado algunos de estos aspectos para que ella de primera mano pueda responder. Y lo hizo, Héctor, ¿no? Lo hizo. Vamos a revisar. El 21 de febrero del 2016 se realizó un referéndum en el que los ciudadanos le dijeron no al gobierno de Evo Morales para ir a una reelección, no a Evo Morales. Sin embargo, luego saldría a la luz que Evo iría nuevamente a las elecciones junto a la dupla Álvaro García Linera, dando luz verde a un paro nacional, marchas, bloqueos por parte de los ciudadanos que salieron a defender lo que había sucedido el 21 de febrero. La pregunta, ¿crees que el MAS cometió un error al poner nuevamente como candidatos a Evo y Álvaro en su momento? Opciones. A. No fue un error. B. El pueblo fue el que se equivocó. C. Fue una leve equivocación. O D. Sí, fue un error. Pensamos que sin Evo no íbamos a ganar. Yo creo que ya con la distancia del tiempo, haciendo una evaluación más fría, tomando en perspectiva las cosas, yo creo que optaría por la D. Porque nosotros creímos en su momento que la forma de sostener el proyecto político estaba vinculado al liderazgo de Evo. Y que sin él no marchaba, eso pensaban. Sí, y por supuesto que recibimos una enorme elección del pueblo boliviano. Aún en las redes, tus detractores sacan el caso de los tractores e intentan vincularte a ti con supuestos manejos para obstruir la justicia en el proceso que involucra a tu papá, exministro. Data de hace más de 11 años. La pregunta, ¿por qué crees que esto ocurre? Opciones. A. Porque realmente hiciste todo para que no perjudiquen a tu papá. Realmente lo hiciste, tenías la posibilidad y lo hiciste. O será la B. Lo usan para atacarte sin ninguna razón. O la C. Este es tu punto débil y lo saben. O la D. Es una campaña de odio que no tiene bases legales. Adriana. D. Mira, yo en diferentes circunstancias he separado. A mí no me pueden señalar de absolutamente nada. Como te decía, ni una infracción de tránsito pueden endilgarme. Yo sé que al principio del año pasado, a finales del anteaño pasado, Eva habría manifestado que yo renuncié protegiendo supuestamente a mi padre, y eso fue falso. Yo le dije incluso a la bancada que ella había mentido. Pero bueno, a mí si hay algo que me va a caracterizar es que yo no voy a atacar a una persona en público y tampoco voy a responder los ataques que puedan realizar. Yo soy una persona absolutamente distinta, a mí no me pueden señalar por nada, y si alguien decide llevar adelante esa investigación y decir, Adriana viene frenando tal proceso, de todas maneras eso se ventila en la justicia. Han existido personas que sí han asumido responsabilidad al respecto, y esas personas pues han declarado incluso llevar adelante el proceso. El problema es que esa investigación continúa en la Asamblea Legislativa y será la Asamblea Legislativa la que autorice si existe o no responsabilidad. Bueno, polémico también. Qué difícil responder cuando te hablan de tu familia, ¿no? Y de un integrante, especialmente el papá, por el cual Adriana Salvatierra tuvo varias críticas, por así decirlo, en su gestión. Al momento de contestar, Adriana Salvatierra fue muy solvente y ella dejó en claro y dijo, hace 10 años pasaba todo esto y hace 10 años yo ni siquiera estaba en la Asamblea Legislativa. Y sí, ha sido un tema bastante delicado aquel momento en el cual se escuchaban las declaraciones de la entonces partidaria del MAS, Eva Copa, que decía, y hoy le quiero recordar a Adriana Salvatierra que la presidenta del Senado ahora soy yo. Sí, entonces pugna, comenzaron ¿no? a surgir una serie de, podemos decir, raspones entre ambas, y que se necesitaba tener una respuesta. Y tomando lo que tú dices, Héctor, dos líderes muy jóvenes del movimiento del socialismo. Una es candidata y la otra ya no.
Lo dejamos ahí, es tema de política, ambas ¿no? son candidatas, pero una de diferentes, pero del movimiento al socialismo ya no. Claro, ya no pertenece una en realidad al movimiento socialista. No fue de lo único que habló Adriana Salvatierra, también se ha referido, por ejemplo, a algunas postulaciones, ha hablado también de la exgestión de Yanine Áñez. Ha realizado duras críticas, ha hecho una evaluación. ¿Qué será, Héctor? Y ahora sí también aquellas palabras que referían a lo que sucede con las postulaciones en Santa Cruz de la Sierra. Después de la renuncia de Evo Morales, Yanine Áñez tomó posesión de la presidencia un 12 de noviembre. Su gobierno duró casi un año. Faltaron 4 días para que fuera un año completo. La pregunta, ¿cómo calificas la gestión de Yanine Áñez durante su gobierno? Opciones. A. No lo hicieron tan mal. El COVID los perjudicó. B. Fue un gobierno poco eficiente. C. Su gobierno pasará a las páginas negras de la historia. O D. La falta de experiencia hizo que gobiernen mal. Sí, por supuesto. O sea, no es un tema de falta de experiencia, no es un tema de poca eficiencia. Cuando hay muertos de por medio, cuando hubieron operaciones conjuntas entre militares y policías y se habilitó un decreto eximiendo responsabilidades y se autoriza eso, estamos hablando de otras cosas. Estamos hablando de un gobierno que atentó contra la vida de los bolivianos. Y eso para mí está en una escala distinta incluso a la propia calificación eminentemente política de si lo hizo bien en la gestión, lo hizo mal, etc. No, para mí es... Atención con esta pregunta, a ver. Pedro García fue nombrado como candidato a la gobernación de Santa Cruz por el MAS en una asamblea de militantes. Sin embargo, días después su candidatura fue reemplazada por la de Mario Cronenbold. Pregunta, ¿crees que Pedro García era mejor candidato que Mario Cronenbold? A, no, porque Mario Cronenbold tiene más experiencia. B, sí, porque era un rostro nuevo. C, Pedro necesita más preparación. O la D, ambos tienen muy buenos perfiles políticos. D. No. ¿La D? No, pero no sé qué pasó. Bueno, perfil C. La mitad de la campaña es llevarte bien con el equipo que va a trabajar contigo. Si tú no tienes un equipo con el que te llevas bien... O sea, la respuesta es para que dejarlo tranquilo a Pedro después de ver ese programa. No. Yo me llevo excelente con Mario. O sea, paramos chisteando todo el día, etcétera. Y hemos tenido un buen engranaje con Pedro. Por supuesto que Pedro está empezando en la participación política. Por eso pensé que ibas a optar por la C. Sí, está empezando en la participación política, pero ahí está efectivamente también su aporte. A que es un perfil nuevo, un perfil que no ha participado de frente en la política, pero que sí se lo percibía afín con los sectores populares. Y yo creo que eso también suma en política. Entonces, no necesariamente el factor de sumar políticamente está en la experiencia. El incorporar cuadros nuevos también te implica más apoyo, más respaldo, una suma cualitativa al proyecto. Bueno, vaya preguntas que le hicieron a Adriana. ¿Será que estuvo cómoda? ¿Será que esto le favoreció? Porque ahora es candidata, Héctor. Exacto, es candidata. Yo creo que sí hubo momentos incómodos, especialmente cuando tú estás haciendo una rememoración de un momento tan delicado en el país. Y preguntarle acerca de si fue una opción correcta repostular a Evo Morales y Álvaro García Linera, el momento en el que ella se mueve en el sofá como que... Quizás respira, un poco de incomodidad, ¿no? Exacto. Sonríe. Porque muchas de las cosas que ella vaya a indicar de aquí en adelante pueden repercutir dentro de esta carrera para las subnacionales. Claro, y de sus propios aliados, ¿no? ¿Qué pregunta esta de que Cronenbold o García? Difícil responderla, pero bueno, Adriana Salvatierra, vuelvo a decirlo, ha sido una mujer líder dentro del movimiento al socialismo, asumió el mandato del país. Recordarás cuando Evo Morales y Álvaro García Linera salieron de Bolivia, asumió por cuestión de horas, pero fue la más joven en hacerlo, ¿no? Yo creo que no ha perdido el liderazgo, y te lo digo porque a pesar de las polémicas, a pesar de las situaciones del por qué ella no asumió el mando, porque después de la renuncia que ella tuvo, obviamente Yanine Áñez tuvo esa opción.
todavía tiene apoyo de muchas de las bases más fuertes dentro del movimiento del socialismo para que inclusive la hayan presentado como ahora la actual candidata para la alcaldía en Santa Cruz de la Cuando Sierra. habían tantos aspirantes, Exacto, Para ¿no? ser candidatos. Tú recordarás ese momento en el que se habló mucho de que Adriana Salvatierra había pedido, por favor, a algunos representantes de la oposición que dejen salir a Evo Morales. ¿Recuerdas de ese escenario? Mira que no. Bueno, fue muy polémico, ¿no? Fue polémico porque incluso Tuto lo dijo. Yo conversé con Adriana Salvatierra y bueno, a tal parece que llegaron a hacer hasta un trato para que Evo Morales pueda salir del país y no sea encarcelado. Significó y significa definitivamente uno de los puntos más importantes dentro del movimiento del socialismo, porque claro, en medio de toda esta charla, en medio de toda esta conversación, se tuvo quizás algunos resultados que se habían esperado antes, pero que obviamente por el momento tan tenso en el país, como que decían, no será posible. ¿Qué podrá existir después? Claro. Siempre se la ha visto como muy defensora del expresidente Evo Morales. Y con ese hecho, te vuelvo a repetir, esta reunión que hubo en la Universidad Católica, donde estuvieron representantes de oposición y de oficialismo, tal parece que se comprueba aquello. Pero bueno, veremos. Ahora ella es candidata, Evo Morales ya no está de presidente, sin embargo continúa siendo el líder del movimiento al socialismo. Tal vez están pagando favores también. No lo sé, sabemos. lo cierto es que esto es lo que sucedió anoche, dilema con las declaraciones de Adriana Salvatierra, a quien le agradecemos por habernos acompañado en la red Bolivisión. Polémico, definitivamente. Seguimos avanzando, ¿les parece? Tenemos anuncios importantes. Juanpi, Paulita.